Muy bien. Vamos a orar y vamos a comenzar donde nos quedamos la clase pasada. A ver si hoy terminamos la primera columna de Romanos. Hoy le compartí un bosquejo visual para hacernos una idea. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ah, gracias, Freddy. Sonríe, Fernanda, Jesús te ama. Ahora sí, hay que ver esa sonrisa, si no me pongo nervioso. Muy bien, vamos a orar para empezar y vamos a introducirnos en este pasillo de 16 baldosas con 5 columnas que todavía nos queda un trecho para caminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ella es bendita, Padre, ella es la que nos bendice, es la que nos fortalece, es la que nos guía, es la que pone fundamento, convicción a nuestra fe. Es tu palabra la que direcciona nuestros pensamientos y corrige, Señor, nuestros sentimientos, Señor. Es tu palabra la lumbrera a nuestros pies y es tu palabra la que limpia el corazón del joven, Padre. ¿Cuántos atributos hay en tu palabra? Porque es la voz del Dios Altísimo, la voz del Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, inmutable, autosuficiente. Oh Señor, tu palabra es poderosa cuando se aplica y se cree con todo el corazón. Señor, bendice esta clase, bendice a cada hermano y hermana, fortalece su mente y su corazón. No dejes que las preocupaciones, los afanes, la carga de este día, Señor, desconcentren su mente, sino que podamos poner todo nuestro ser en esta hora y media, Padre, de clase. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Señor, bendiga a todos los que se van conectando, los que se han conectado y los que falta conectarse aún. Bueno, vamos como siempre al repaso de lo que vimos la última clase. Ahí en sus pantallas, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Ahí tenemos el pasillo, las 5 columnas, con las 5 divisiones de Romano, y nuestra meta es llegar a aquella puerta que está en el fondo. Esa es nuestra meta. Y podemos encontrar, mirando desde abajo, de la parte inferior de la pantalla, esta parte de aquí, hacia arriba, podemos encontrar los temas que hemos ido viendo. Hemos visto la ira revelada, la ira merecida, la ira infligida. Eso lo vimos, todos estos temas lo vimos en la primer baldosa, ¿verdad? Aparte de la introducción a la carta. En la segunda baldosa hemos visto condenación moralista, hemos visto el juicio de Dios será según las obras, y hemos visto el juicio de Dios será sin acepción de personas. Bienvenido a todos los que se están conectando. Entonces, esto es un poco lo que hemos visto en estas 3 clases, y hoy nos queda llegar, transitar esa última baldosa, ¿verdad? Esa tercer baldosa donde tenemos la parte final del capítulo 2 y tenemos el capítulo 3 hasta el versículo 20, porque después ya vamos a pasar a la segunda columna, que es la justificación. Entonces, vamos, Biblia en mano, los que no pueden ver la pantalla, vamos a estar viendo Romanos capítulo 2 del versículo 17 en adelante. Nos quedamos con la condenación del religioso, ¿verdad? Vamos a la página 12 de el último material que compartí. Página 12, casi el último punto, punto C, casi al final de la página. A ver si se ve ahí, a esta altura de aquí. Vamos a leer del punto 1 al 3 y después vamos a hacer
un pequeño análisis del texto que tenemos enfrente. Dice la condenación religiosa. Esto abarca del versículo 17 al 3:8. Y ahora vamos a entender de por qué condenación religiosa. El caso de los pecados religiosos. Para defenderse del juicio, el judío apelaba a tres cosas, ¿verdad? Cuando está haciendo referencia a religión, estamos hablando del judaísmo. ¿Ah? En este caso, el judaísmo. Recordemos que la carta está siendo enviada a pequeñas congregaciones que estaban en la ciudad de Roma, que estaba constituido por comunidades judías. Había gentiles, pero mayoritariamente eran judíos. Entonces, obviamente que el apóstol Pablo, hablando del gran tema central, que es condenación, como lo tenemos ahí en la pantalla, la parte superior izquierda, ese es el tema central y lo demás son subtemas, ¿verdad? Entonces, el primer punto de las notas dice la ley. O sea que el judaísmo tenía o apelaba a tres cosas: a la ley, a la circuncisión y a la raza, o sea, a la descendencia. La ley, primer punto, la ley. El estudio de la ley equivale al cumplimiento de los mandamientos. Así dice el Talmud. El Talmud es un libro que se escribió aproximadamente unos 500 años antes de Cristo. ¿Ah? Se empezó a escribir por la diáspora judía que fue llevada cautivo por los babilónicos, y es un comentario de la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? El Antiguo Testamento judío, que es nuestro Antiguo Testamento, ¿verdad? La única diferencia que hay con nuestra diagramación, digamos, de Biblia, es que ellos no tienen ni primera de Crónica ni segunda, ni primera ni segunda de Samuel, ni primera ni segunda de Reyes, son libros enteros. No se divide en dos partes como lo tenemos nosotros dividido en nuestra Biblia. Pero lo demás es prácticamente igual, ¿no? Después, lo segundo que ellos apelaban, ¿verdad? Y lo tenían un orgullo nacionalista, como lo tienen hasta hoy, ¿verdad? El pueblo elegido, ¿verdad? Un orgullo nacionalista, era a la circuncisión, al pacto abránico, ¿verdad? La circuncisión, decían los judíos, Abraham está a la puerta del infierno y no permite que entre ningún circuncidado. O sea, era el pensamiento judío, la Biblia no dice esto, ¿verdad? Pero tiene que algo que ver cuando vamos al libro del Evangelio de Lucas y aquella escena, ¿verdad?, en que el mendigo va al seno de Abraham. Es un poco por esa idea del judaísmo, ¿verdad?, de lo que era en el Seol, el lugar de los muertos, el Hades en griego, ¿verdad?, Seol en hebreo, Hades en griego, que a partir del profeta Ezequiel, en los tiempos del profeta Ezequiel, estamos hablando aproximadamente en el 586, 590 a.C., el pensamiento del Seol cambia el pensamiento judío para un Seol dividido en dos partes por un abismo, que es lo que vemos en la historia del Evangelio de Lucas. Y lo tercero era la raza. Ellos consideraban simiente de Abraham. Por nacimiento, actualmente es igual. La religión se defiende con sus libros, sus leyes, sus ritos o su nacimiento. Y estos son los tres argumentos de aquel tiempo y siguen siendo los mismos para el judaísmo. Ahora vamos a la lectura de Romanos, capítulo 17 al 20, a ver qué nos habla de esto que hemos tratado. Nos queda el último punto 4 que lo vamos a leer a continuación. Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Le está hablando a judíos, ¿verdad? 19. Y confías que eres
guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, te confías. 20, instructor de los indoctos, maestro de indoctos son ignorantes, ¿verdad? Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, vemos acá 6 afirmaciones que muestran la confianza en su religión que tenían los judíos. 6 afirmaciones. Ahí están, en amarillo, te apoyas, señorías, conoces, estás siendo instruido, apruebas y confías. Ahí están 6 afirmaciones con 4 características que ellos se atribuían, ¿verdad? Se atribuían que eran guía, que eran luz, que eran instructores de indoctos y maestros de niños. Eso es la confianza que ellos tenían por ser judíos y en eso se afirmaban y apoyaban para ir contra los gentiles. Ahora, Pablo está desarrollando, recordemos, el tema de la condenación de los religiosos y a medida que avancemos en la lectura, vamos a entender un poco más. Vamos a las notas al final de la página, el punto 4, que fue el único que me quedó sin leer. Los argumentos. Ellos tenían 4 argumentos básicos en el cual se apoyaban. Primer argumento, ahí en sus notas dice A punto, la ley no sirve para, la ley no sirve como defensa. Versículo 17 y al 24. Punto número 1, opinión de los judíos, que está en el versículo 17 al 20, que es lo que acabamos de leer. Pasamos para la página 13, vamos a leer el punto 2 y 3 y vamos a continuar en la lectura de Romanos. El punto 2 de la página 13, parte superior de la página, dice, preguntas indagatorias, 21 al 23, que es lo que vamos a leer, y acusación, versículo 24. Esto es lo que el diagrama, el bosquejo, que el libro nos da para entender. Vamos a poner un poco las cosas en su contexto. Recordemos que el capítulo 1 nos muestra, ¿verdad?, la ira de Dios manifestada sobre los hombres, ¿verdad?, que están condenados por sus injusticias, por sus inmoralidades sexuales, por darle la espalda a Dios. Dios se hace a un lado, se corre y ellos siguen en su camino hacia la muerte eterna, hacia la separación eterna de Dios. Porque eso es la muerte segunda. La muerte segunda no es conclusión de vida. La muerte segunda es estar separado eternamente de Dios. Como la vida eterna es estar eternamente con Dios, la muerte segunda es estar eternamente separado de Dios. La muerte en la Biblia no significa conclusión de vida, sino significa separación. Eso es algo que tenemos que entender para comprender todo el contexto bíblico sobre el tema de lo que es muerte. Aclarado ese punto, vimos en el capítulo 1 cómo se fue distorsionando, cómo el ser humano se va distorsionando de tal manera que no necesita que nadie lo condene porque ya está condenado por sus propios actos. Imposible es escapar de la ira de Dios porque Dios ha dado todas las herramientas para que cualquier ser humano sienta la necesidad o comprenda que hay un ser superior, creador de todas las cosas, y Dios ha colocado una conciencia. Y la conciencia también habla al ser humano mostrándole la existencia de Dios. Por lo tanto, no hay excusa. Cuando entramos al capítulo 2, los primeros versículos empiezan a hablar de los que elevan juicio moral, de aquellos que juzgan a los otros y ellos hacen lo mismo. Por lo tanto, se están condenando a sí mismos. Dentro de ese contexto viene la condenación de los religiosos. Los primeros versículos hablan de lo que apelan a la moralidad, a creerse mejor que el otro, siendo que practican las mismas cosas, a ser hipócritas.
como los fariseos, hipócritas, que ponían pesada carga sobre los hombros de sus hermanos, ¿verdad? De sus hermanos judíos, pero ellos no la querían tocar ni con un dedo. Si usted lee Mateo capítulo 23, va a encontrar 8 hay hipócritas, ¿verdad? Y ahí Jesús desarma su religión y su falsedad, su hipocresía. En ese contexto podemos entender lo que acabamos de leer. Perfectamente este es el pensamiento fariseo, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando Jesús acusó o mostró su divinidad, ellos apelaron a que eran hijos de Abraham? Un ejemplo que se me viene a la mente, Juan capítulo 8, ¿verdad? Por el versículo 30 o 29, él habla de que ellos son esclavos y dice, no, nosotros no somos esclavos si somos hijos de Abraham. ¿Tá? Uno de los tantos ejemplos. Ahora voy a pasar a la pantalla siguiente y vamos a leer del versículo 21 al 24 y después vamos a leer en la página 13, que es donde quedamos, del punto B en adelante. Pero primero vamos a leer el texto para poder comprender lo que el libro está hablando. Dice Romanos 2:21. Tú, cuando dice tú, está hablando obviamente a los judíos, ¿verdad? Dentro del contexto de los judíos religiosos. Pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Perdón, salté al versículo 22, está bien. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jacta de la ley, con infracciones de la ley deshonras a Dios. Versículo 24. Un porqué, una conjunción explicativa. Porque como está escrito, o sea, tiempo pasado, ¿verdad? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí Pablo termina rompiendo su argumento religioso, por lo cual ellos se sentían superior, y no solo superior, se sentían salvos. El judío creía en su salvación por el cumplimiento de la ley, por guardar la ley. Pablo va a desarmar ese argumento en el libro de Romanos y va a desarmar ese argumento en el libro de Gálatas. Recordemos que acá estamos en la primer columna de la condenación y acá la condenación del religioso. Ahora vamos a nuestras notas, que está página 13. Vamos a leer del punto B. Tenemos 2 en paréntesis, 3 en paréntesis. Tenemos una B minúscula con un punto. Ahí es donde vamos a leer ahora. El título dice, la circuncisión no sirve como defensa. Y tenemos el versículo 25 al 27, que lo estaremos leyendo en un momento. Dice así, en lugar de la circuncisión podemos poner también el bautismo, o la Santa Cena, o la membresía. ¿Qué es lo que nos está enseñando el libro de Romanos? Que los actos ceremoniales, que los sacramentos, ¿verdad? Como cristianos tenemos 2 grandes sacramentos, que es la Cena del Señor y el bautismo. Pero la Cena del Señor no salva a nadie y el bautismo, a diferencia de como muchos pensamos, tampoco salva a nadie. Yo sé que alguno estará pensando
en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? El último capítulo. Yo lo voy a buscar y se lo voy a leer. Que me quiere acompañar, Marcos, capítulo 16, versículo 16. Este es el clásico versículo de lo que argumentamos que el bautismo es salvífico. Pero vamos a ver, haciendo un análisis hermenéutico, o sea, contextual, vamos a ver que no es así. Versículo 16, Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será, ese será es tiempo presente, indicativo, o sea que está mostrando una realidad, salvo. Si nosotros leemos este versículo y nos quedamos con esta parte, entonces decimos que para ser salvo hay que creer y hay que ser bautizado. Pero si seguimos leyendo el mismo versículo, la parte B dice, mas el que no creyere será condenado. Ya no aparece el bautismo, sino el hecho de no creer, porque la salvación es para los que creen. Este es un clásico versículo que nosotros tomamos, ¿verdad?, para decir que la salvación viene a través también del bautismo. La salvación es únicamente por la fe en Jesucristo, hermanos. Si yo digo que el acto ceremonial, que es una orden de Dios y es algo que nosotros tenemos que, obviamente, obedecer, ¿verdad? Como es la gran comisión ahí en Mateo 28, versículo 19 en adelante, ¿verdad? El bautismo de arrepentimiento, cuando hablamos de bautismo de arrepentimiento, estamos hablando bautismo de las aguas, ¿verdad? Es muy importante porque estamos demostrando nuestra fe y nuestra conversión al mundo. Pero cuando vamos al contexto de Juan el Bautista, era mucho más importante o tenía mucha más relevancia que ahora. Y se lo voy a explicar. Para que un judío se bautizara en el nombre de Jesucristo, era porque realmente estaba convertido. Usted y yo tendremos cientos de conocidos que han pasado por las aguas y siguen en el mundo perdidos, tuvieron un tiempo dentro de la iglesia, nunca se convirtieron porque las aguas no salvan a nadie ni transforman a nadie. Cuando uno va a Romanos 6, y esto lo voy a tocar por arriba porque después lo vamos a analizar, habla del bautismo, pero toma el bautismo como representación, así como toma la muerte y resurrección de Jesucristo, de lo que es la regeneración, de lo que es nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice en Juan capítulo 3 a Nicodemo, 3:5, es necesario nacer del agua y del espíritu, está hablando, cuando está hablando de agua, está hablando de arrepentimiento, que era el bautismo de Juan el Bautista. Cuando le hablaba a los fariseos que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ¿tá?, y bautícense, es porque el bautismo podría ser un símil de la circuncisión. Era una señal al resto de las personas, podemos decir al mundo, ¿verdad?, de que aquella persona había aceptado la fe en Jesucristo. Hoy eso no tiene tanta relevancia. Hay muchos que se bautizan por puro dogma, porque todos se bautizan y yo me quiero bautizar, porque a veces nosotros mismos, bien intencionados, presionamos a las personas y se terminan bautizando, pero algo que tenemos que tener claro, que es lo que está hablando aquí el libro, que los sacramentos son representativos, pero no son salvíficos.
Le voy a poner otro ejemplo para no detenerme mucho en esto. ¿Ah? Y si hay alguna pregunta, no duden en preguntar. Si no está entendiendo, pastor, pero tal cosa. Me pregunta, por favor, no se quede con la duda. Le voy a poner ejemplo del arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Cuando uno va al libro de Primera de Samuel, capítulo 4, el pueblo vivía alejado totalmente de Dios. No había palabra. Samuel es el que viene a romper ese tiempo de sequía espiritual y viene a traer aire fresco a Israel, ¿verdad? Como sacerdote, como profeta y como juez. Samuel fue el último juez, el que terminó la línea de los jueces, ¿verdad? Porque después de ahí viene el tiempo de la monarquía, con el primer rey que usted y yo sabemos que fue Saúl. ¿No? En el capítulo 4, los hijos de Eliseo, que hacían cualquier cosa, y fueron advertidos por Dios en el capítulo 2 al final, y 3, ¿ah? Se llevan el arca del pacto como si fuera un amuleto para vencer a los filisteos. ¿Qué sucedió? Los filisteos los destrozaron y le robaron el arca del pacto. Las consecuencias es la muerte de Eliseo ante la noticia de la muerte de sus hijos y el robo del arca del pacto. Una de las esposas de los hijos de Eliseo tiene familia antes de tiempo y le pone por nombre a su hijo Icabod. Que Icabod significa la gloria de Dios se fue o desapareció. ¿Qué pasó ahí? Denis, Sí. creo que no fue Eliseo, no No, fue hijo. perdón. Elí, Vieni. Elí, perdón. Eliseo, sale ahí que estoy hablando de Elí. Elí, perdón, el sacerdote Elí. Gracias, Ignacio, gracias, Cecilia. Elí, perdón, Elí. Parecido. No, pero no es lo mismo. ¿No? Entonces muere el sacerdote Elí ante la noticia de la muerte de sus hijos y del robo del arca del pacto. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo creyó que aquella caja de oro con 2 querubines era Dios mismo. Lo tomó como una patita de conejo, como una cintita roja, como esas simpatías, ¿verdad? El elefante con el billete atado en la trompa, el gatito con la manito así, todas esas simpatías, ¿verdad? Entonces entendamos esto, que es lo que está diciendo el libro ahí en el punto B. Lo voy a volver a leer. La circuncisión nos sirve como defensa, versículo 25 al 27. En lugar de la circuncisión podemos también poner también el bautismo, la cena del Señor o la membresía, ¿verdad? Cada iglesia tiene sus dogmas, sus reglamentos, sus creencias, ¿verdad? Y para ser miembro de repente necesitas ciertos requisitos, tanto tiempo dentro de la congregación, estar bautizado, pasar por ciertos estudios o formación teológica y cuántas cosas encontramos en la viña del Señor. Continuamos. Punto 1 dentro del punto B de sus notas. El judío había desobedecido la ley, por tanto sus ritos no tenían valor. Y cuando uno va a Isaías capítulo 1, del versículo 5 en adelante hasta el 19, pero especialmente del 5 al 11 o 12, ahí Isaías empieza a nombrar todo lo que ellos religiosamente hacían bien. Cumplían, guardaban las fiestas establecidas por Dios, guardaban el sabbat, hacían en apariencia todo lo que Dios exigía, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y el Señor les invita a arrepentirse. Vení y pongámonos a cuenta. Ah, ¿y dónde quedan las ceremonias, los rituales? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la religión nos salva. Y no estoy hablando solo de la religión judía, estoy hablando de las religiones del hombre. Nosotros tenemos nuestras tradiciones, costumbres, y cuando hacemos de nuestras costumbres, tradiciones o creencias,
puntos para caminar en santidad y para alcanzar la salvación, lo que estamos haciendo es una religión. Una religión, hermanos. Tengamos cuidado de eso. Está bien tener ciertas costumbres, está bien tener un orden en cuanto a la vestimenta, tener un orden en cuanto a el desarrollo del culto. Eso está excelente. Pero no hagamos de nuestras costumbres requisitos de salvación, porque si no estamos como estos judíos que estamos leyendo en Romanos capítulo 2. Punto 2 de su nota. La circuncisión solamente sirvió para aumentar su culpa. Y ahora vamos a ir avanzando en la lectura, versículo 26. Punto 3. Por contraste, la moralidad del gentil sirve para condenar a la religión, que no obedece a Dios, versículo 27. Y vamos ahora al análisis del texto que tenemos enfrente para poder ir acompañando la lectura de nuestras notas con el análisis del texto. ¿Qué es lo más importante de lo que estamos viendo en análisis del texto? El libro es simplemente un bosquejo, una exégesis del capítulo que estamos leyendo para poder entender el tema que es condenación. Usted se lo va a decir, ay, pastor, no repita más condenación porque ya me siento condenado. Bueno, le aviso algo, la palabra condenación va a seguir transitando por el libro de Romanos, así que no se ponga nervioso. Yo lo primero que vi del análisis, y si usted puede ver la pantalla, va a ver que yo marqué tú en celeste. ¿Por qué? Porque esos son pronombres personales. ¿Qué significa eso? Que el mensaje que el apóstol está dando en estos versículos están dirigidos exclusivamente a los judíos religiosos, ortodoxos, como usted quiera llamarle. ¿Qué otra cosa yo pude ver analizando este texto? De lo que ellos se jactaban. Ellos se jactaban de sus enseñanzas, de sus predicaciones, de su honestidad, de su conducta moral, de tener y conocer la ley. Todo eso está en esos versículos. Cuando vamos al versículo 24, donde está la explicación, la conclusión de lo que el apóstol viene hablando desde el versículo 19 en adelante, el versículo 24 nos muestra esto. Eran las principales causas de que los gentiles no creyeran en Jesucristo o en la religión, ¿verdad? O en la religión cristiana, por decirlo de una manera. Ellos terminaban siendo el impedimento. Cuando vamos al libro de Gálatas, lo que hemos leído Gálatas, sabemos los problemas que hubo. Hasta Pablo discutió fuertemente con Pedro porque Pedro quería salvación por obra. ¿Cómo por obra? Sí, si no estaban circuncidados no había salvación. Entonces era por obras. Si no está bautizado no hay salvación. Entonces termina siendo por obras. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de bautizarse. Cuando hay dificultades que impiden a una persona bautizarse y parte, no creamos porque no pasó por las aguas, cuando hay impedimentos, no estoy hablando cuando no lo hay, no hay personas que no deciden no bautizarse y eso está demostrando dónde está su fe, ¿verdad? Sí, Mario. Que también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las Sí, personas eran bautizadas al instante. Las personas creían, recibían a Jesucristo y eran bautizados al instante. Por eso también el claro. apóstol Pablo le hace, Marco le hace énfasis a creer y ser bautizado, porque ambas cosas sucedían en el mismo momento. Y eso lo podemos ver con el etíope, ¿cómo es? Claro, Etíope, Felipe, ahí tienes un claro Felipe. ejemplo. Exacto, entonces el bautismo era automático. Hemos sido los protestantes y la demás
iglesias sí, que ponen un requisito, o que han puesto un tiempo, pero en realidad era instantáneo. No sé si soy yo, solo yo, o los demás están escuchando bien a Mario. Te escucho a veces más lejos y a veces más cerca. No sé si estás lejos del micrófono. Bien, lo que comentaba era, ahora se escucha mejor, es que está lloviendo full. Bien, lo que comentaba era que el bautismo en la antigüedad era instantáneo. Las personas creían en el Señor. Eso te escuché. Y eran bautizados. Por eso está es eso mismo, está el ejemplo de Felipe y el eunuco, o el etíope, mejor dicho. Sí, el etíope. El etíope preguntó que cuál era la causa por la cual no era bautizado. Y Felipe solo le dijo, cree en la causa. Si crees, eres bautizado ahora mismo. Y fue bautizado ahí. Somos nosotros, los religiosos, porque hay que ser claro, quienes hemos puesto reglas con miedo a que la persona hoy tenga el evangelio y mañana se fuera y digan, ese fue bautizado y cosas así. Pero fueron reglas nuestras, no tiene nada que ver con el evangelio. Exacto, eso va en la creencia de cada congregación, ¿verdad? Algunos, bien intencionados, no estamos juzgando intención. Primera cosa que quiero aclarar acá, yo no estoy criticando, juzgando intención o creencias que cada iglesia pueda tener con respecto al bautismo. ¿Está? Lejos esté de mí eso. Estoy solamente analizando la palabra. Todo tiene un contexto histórico. Como bien decía Mario, el bautismo, no había un protocolo para el bautismo, ¿verdad? La persona creía, confesaba que Jesús y se bautizaba. Era todo un evento solo. Hoy, a veces por el clima, que en invierno no se hace bautismo porque está muy frío, ¿verdad? Entonces, imagínense una iglesia X que tenga un bautismo una vez por año. La persona se convierte en pleno agosto, realmente entrega su vida a Cristo, cree en Jesucristo, y Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y todo lo que usted y yo sabemos con respecto a la salvación. Pero la iglesia no bautiza en agosto porque está lloviendo. Ahora pasan 10 días y el hermano muere. ¿Ese hermano se va al cielo o no se va al cielo? Si se convirtió, o lógicamente que va a ir al cielo. Ahora, eso no pasaba en Israel porque el bautismo era automático, porque era señal, escuche bien, señal de conversión. Como la circuncisión era señal del pueblo judío, del pacto abránico, ¿verdad? Cada pacto tiene una señal. El noético tiene el arco iris, el abránico tiene la circuncisión, el mosaico las tablas de la ley, el davínico el trono, la corona. Entonces, cada pacto tiene una señal. Ahora, la señal es señal. ¿Ah? Entonces, espero que hayan entendido. No estoy contra el bautismo, lejos esté eso de mí. Yo soy bautizado, me bauticé en pleno agosto en la playa del Cerro. Casi me daba hipotermia, pero me bauticé igual. ¿Ah? Y acá estoy. Pero hoy mi entendimiento le da otro valor al bautismo de las aguas. ¿Cuál es el valor que yo le doy al bautismo de las aguas? Que no es que se lo dé yo, la palabra lo enseña, es señal. Señal. No es salvífico, es una señal. Si fuera salvífico, todos pasan por las aguas y serían salvos. Hoy Uruguay tendría en medio del 3.5 de convertido, tendría el 50% del uruguayo salvo. Oh, hasta sería bueno que fuera salvífico, pero no lo es. ¿Ah? Bueno, vamos a los próximos versículos para no ir deteniéndonos mucho en temas y poder ir avanzando. Vamos a leer del versículo 25 al 27. Y dice así: pues, cuando encontramos un pues dentro de las escrituras, es una conclusión. ¿Ah?
El 24 nos da una explicación y acá, que también es una conclusión, acá nos va a dar otra conclusión del tema. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si se guarda la ley. Ah, imagínense que sacamos circuncisión y podemos bautismo. Pues en verdad el bautismo aprovecha si se guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, tu bautismo, viene a ser incircuncisión. Es como si no te hubieras bautizado. ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, versículo 26. Sí, pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como incircuncisión. Vamos al tema del bautismo y lo leemos el versículo 26. Si pues el bautizado, el que no es bautizado, guarda las ordenanzas de la ley, pregunta retórica, o sea, una pregunta reflexiva, ¿no será tenido el que no es bautizado como si lo fuera? Eso es un poco lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 27. El que físicamente, es tiempo presente, continuo, indicativo, incircunciso. O sea, vamos de vuelta al tema del bautismo. Y el que no está bautizado, ¿ah? Pero ¿qué es? Pero es una conjunción. Cuando hablamos de conjunción, estamos hablando dentro de lo que venimos leyendo, una conclusión de un tema para ir argumentando otros temas. Pero, conclusión adversativa. Pero guarda perfectamente la ley. ¿Quién? El que es incircunciso, el que no está bautizado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. A ti, pregunta, y abro micrófono, cuando habla el apóstol Pablo a ti, ¿a quién le está hablando? A los judíos, dice Cecilia. ¿Alguien más dice lo mismo? Judío. Bien, a los judíos, obviamente. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Si su confianza está en su religión, en que tienen la ley, en que tienen la circuncisión, el que tienen el templo, el que tienen el arca del pacto, el que tienen el altar de bronce, el que tienen el altar de perfume, el que tienen el candelabro, la menora, el que tiene el pan de las preposiciones, el que tiene el lavatrón, en las cortinas del templo, en las cortinas del sumo, del lugar santísimo. Si su confianza está en eso, pero no guardan la ley, todo eso viene a ser inútil. Porque la religión, las ceremonias, las costumbres, nuestras creencias, no salvan, hermano. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los judíos, y claramente lo que está haciendo es condenación del religioso. Tengo una frase acá de Charles Spurgeon, mire lo que dice. La religión sin Cristo es más miserable de todas las ilusiones. La religión sin Cristo es la más miserable de todas las ilusiones. Si no está Cristo, si nuestra fe no está puesta en Cristo, todo lo demás que hagamos puede ser miticismo, religión, o como acá dice el famoso Spurgeon, Charles Spurgeon, ilusiones. ¿Ah? Entonces, hermanos, cuando uno ve la palabra, entiende muchas cosas. Entiende que el reino de los cielos no es de comida ni de bebida, como lo vamos a ver en este mismo libro de Romanos. Entiende que la vestimenta no salva a nadie.
Obviamente que nosotros como creyentes nos tenemos que vestir decorosamente. Pero una corbata no me va a salvar ni me va a condenar. Entendemos que tener barba o no tener barba no tiene nada que ver con salvación. ¿Me explico? Muchas veces nos atamos, y bien utilizo el término atar, porque cuando aparece en Mateo 16, en Mateo 18, todo lo que atares y todo lo que desatares, el judío, el maestro judío, sabía que atar una verdad en la mente del discípulo, del alumno, era desatar una mentira. Y cuando nos atamos a actos y costumbres ceremoniales, cuando nos atamos a esto, perdemos la libertad que Cristo nos ha dado. No tengo nada contra la vestimenta, contra las creencias. Simplemente, hermanos, yo tengo que predicar la palabra. Y si con estos textos que hemos visto, el apóstol Pablo confrontando, y todavía no terminamos, confrontando a los judíos religiosos ortodoxos, no, si el apóstol Pablo viviera hoy, ¿qué diría de las costumbres que tenemos dentro de la iglesia? Ay, mire, ¿habrían más cartas? El Nuevo Testamento no tendría 13 cartas del apóstol Pablo, tendría mucho más. 13, si la memoria no me falla, ahora quedé. No. El Nuevo Testamento no tendría 13 cartas, tendría mucho más. Estoy hablando de cartas paulinas. Muy bien. Continuamos. Versículo 28. Pues, otra conclusión, no es judío, ay, ahora sí, les va a dar con un martillo en la cabeza, ¿eh? No es judío el que lo es exteriormente. Ay, y yo voy a hacer así. Pues no es cristiano el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, sino que es cristiano, podríamos poner ahí, el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Ah, no en letra. ¿Se acuerda de otro versículo que hable de la letra? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Muy bien. ¿Quién me sabe decir? Esto está en 2 Corintios 3:6. ¿Quién me sabe explicar qué es la letra? Porque ahí dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que está hablando ahí el apóstol Pablo? El mucho saber no adelanta en nada si no ponemos en práctica, si no seguimos los mandamientos. Bien. ¿Qué opina otra cosa? A ver. La letra como la religión. La letra. Bien, puede ser la religión. ¿Qué representa la letra? Tendríamos que ir al texto y ver su contexto. Mario. Bueno, el apóstol Pablo le hace mucho énfasis a todo ahí, refiriéndose a lo mismo que está haciendo acá. Lo mismo que está haciendo acá, se pudiera decir que es un paralelo a que es Romano, que está hablando de lo mismo, está hablando de la ley. Entonces, si buscamos un paralelo sobre la letra, de acá de Romano vamos a ver que Pablo le habla la misma cosa, pero en esta ocasión a los creyentes de Corintios, que siempre, donde todos los lados, siempre full de judíos. O sea que concluimos que, como acá estamos viendo en el versículo 29, así como en 2 Corintios 3:6, la letra no es estudiar. Mi primer pastor, un hombre de Dios, con un corazón que amaba a Dios, pero lamentablemente ignorante en cuanto a las escrituras, decía desde el púlpito que la letra mata, que el estudiar mata, pero el espíritu vivifica.
que los que estudian teología se le agranda la cabeza y se le achica el corazón, porque ahí está diciendo que la letra mata. Claro que la letra mata porque es la ley, y la ley muestra el pecado y la paga del pecado es muerte. Pero no tiene nada que ver con el estudio. Es más, si usted lee 2 Corintios 3, versículo 7, está clarísimo, porque está hablando del pacto mosaico, de los 10 mandamientos que fueron escritos, letra sobre piedra. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le está diciendo acá el apóstol Pablo en el versículo 29? Leámoslo de un principio. Sino que es judío, eso es un verbo en modo indicativo, o sea, una verdad. No hay lugar a la duda. Sino que es judío, el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en el espíritu, no en la letra. ¿Qué letra? La ley. Recordemos que hemos leído los versículos anteriores que el judío se apoyaba a la ley. Sigue diciendo, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué vemos en estos textos, hermanos? Vemos la condenación religiosa del ortodoxo al ortodoxo judío. Vemos como el apóstol Pablo, sin mediar palabras, está claramente condenando la religión que condena a muchos, que condena a muchos. Recordemos, capítulo 2 empieza con la condenación a los moralistas, a los que se creen mejor y hacen lo mismo que los otros. ¿Cuántas veces he escuchado hermanos criticando a aquel hermano que cayó en adulterio? Y él mismo estaba viviendo en adulterio. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos que critican el chusmerío y la murmuración? Y ellos mismos están chusmeando y murmurando de lo demás. Entonces, ¿qué autoridad moral tengo yo para juzgar a un adúltero si yo estoy en adulterio? O a un mentiroso si yo estoy mintiendo. Eso es lo que trata la primera parte del capítulo 2. Pero la gran mayoría del capítulo 2 está hablando contra la religión. Y la religión existió, existe y existirá hasta que Cristo venga por segunda vez. Continuemos nuestra lectura en Romanos capítulo 2. Terminamos. Capítulo 3. Perdón. Seguimos con el mismo tema que va hasta el versículo 8. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? Es una pregunta, ¿verdad? Pregunta retórica, o sea, para pensar. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Tenemos la respuesta. De nada. De nada. Si no hay obediencia a la ley, si no hay obediencia a Dios, ningún acto ceremonial sirve de nada. Porque los actos ceremoniales son representativos. Recuérdese bien esto. Los actos ceremoniales son representativos. El pan representa el cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. El católico piensa que una vez que ora, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Eso se llama transustación. Eso es lo que cree el católico. Y hay muchos evangélicos que creen lo mismo. Cuando vamos a 1 Corintios 11:23, que usted y yo habremos escuchado tantas veces, pregunto, ¿en qué parte dice que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo? O que el vino se transforma en la sangre de Cristo. Cuando comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Cuál es el objetivo de la cena del Señor? Hacer memoria del sacrificio de Cristo. Pero ese pan, el pan en sí, lo físico, no es el cuerpo de Cristo, es representativo.
Lo mismo el vino o el jugo de uva, la costumbre que usted tenga en la congregación en la cual usted congrega. ¿Ah? Entonces, vemos de los 4 argumentos que hemos visto, que en realidad, que ya hemos leído en las notas, los 4 argumentos que tenían los judíos, ¿verdad? La ley, la circuncisión, los actos ceremoniales y la raza, ¿no? Descender de Abraham. Acá eso cae todo por tierra. Entonces, vemos en el versículo 1 la pregunta retórica, ¿de qué sirve? ¿Qué cosa? Ser judío y ser circunciso. La circuncisión es señal de ser judío, o sea que es redundante. Las 2 preguntas apuntan a lo mismo. Después vemos en el versículo 2 lo que se plantea en el versículo 25 al 29, o sea, en el contexto, lo que hemos visto hasta ahora. La respuesta de Pablo. Primera respuesta. ¿Qué ventaja se tiene en confiar en la ley? Segunda pregunta, que lo vamos a ver ahora en el versículo 3. La palabra de Dios es infalible. Mire lo que dice el versículo 3 que todavía no lo leímos. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿alguno de ellos quiénes? Tendríamos que preguntarnos para entender el versículo quiénes son ellos. Los gentiles. Si alguno de ellos, los judíos, en este caso los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pregunta, cuando Jesús vino, ¿todos los judíos creyeron en él como el Mesías? No, fue la minoría. Ahora, eso que los judíos no hayan creído a la palabra de Dios, hace que la palabra de Dios no sea infalible. ¿Qué significa la palabra infalible? Que no se equivoca ni falla. La Biblia es infalible. Y voy a explicar un poco esto. ¿Por qué es infalible? Porque es la palabra de Dios. Tenemos que saber diferenciar que en la Biblia habla Dios, Satanás y los hombres. Cuando la parte escritural es de parte de Dios, es infalible. Cuando habla el hombre o Satanás, no es así. El problema no es que la palabra sea infalible. El problema es que nosotros interpretamos muchas veces mal la palabra. Somos nosotros los que fallamos en nuestra interpretación. Y cuando fallamos en nuestra interpretación, fallamos en nuestras creencias. Porque si yo entiendo, ejemplo, que el bautismo es salvífico, voy a buscar en la Biblia versículos que afirmen mi pensamiento y aún sacándolo fuera de contexto y diciendo lo que el texto no está diciendo, ¿verdad? Porque yo creo eso. Y como yo creo en eso, yo no discierno, yo no pruebo. Usted me habrá escuchado a mí citar varias veces primera de Juan 4:1, ¿verdad? Hijitos, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus. Ahora, lo primero que el apóstol nos dice es que no creamos. Cuando nosotros hablamos de ese texto, generalmente nos saltamos esa primera parte y decimos, hay que probar los espíritus. Pero cuando yo creo en algo, yo ya no pruebo, porque yo ya estoy creyendo. No voy a probar, no voy a discernir, no voy a ser como los bereanos, los hermanos de Berea que examinaban las palabras del apóstol Pablo. Usted no tiene que creer en todo lo que yo le digo. Usted tiene que examinar lo que yo le digo, ir a la palabra y confirmar si lo que yo estoy diciendo es así.
Usted no puede subir al púlpito sino porque el pastor Denis dijo tal cosa y yo creo en eso. No, usted tiene que decir, yo creo en lo que la palabra dice. O al revés. Está bien, a mí también puede decir al revés. Entonces, la palabra de Dios es infalible. Somos nosotros que tenemos que esforzarnos en la interpretación y creer, hermanos. Los judíos, la mayoría, no creyó en las promesas. Ahora, las promesas que Dios estableció en el antiguo pacto y en el nuevo, no se van a cumplir porque los judíos no crean en ellas. Las promesas de Dios para su vida no se van a cumplir porque haya hermanos que estuvieron un tiempo con nosotros y que se apartaron totalmente al mundo, que estaban con nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Por aquellos que le dan la espalda a Dios, las promesas de Dios se van a dejar de cumplir. Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que Él promete se cumple. El problema es que muchas promesas son condicionales. ¿Qué quiere decir que sean condicionales? Que para que se cumplan tienen una condición. Y la primera condición de toda promesa es creer. Creer. Si yo no creo en la promesa del Señor, no va a venir sobre mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo el requisito de la promesa. ¿Cuál es la promesa de salvación? Juan 1:12. A los que le recibieron y creyeron en su nombre, ahí está la condicionante, recibirle. ¿Recibir qué? Su mensaje, su evangelio, sus enseñanzas. Y creyeron en su nombre, que su nombre significa Mesías, ¿verdad? Cristo, el ungido, Jesús, salvación. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la promesa cumplida. ¿Cuál es la condicionante? Que usted y yo creamos en el nombre de Jesucristo y recibamos sus enseñanzas. Listo. Ahora, si yo no recibo sus enseñanzas, no recibo su mensaje y no creo en la persona de Jesucristo como Salvador y Mesías, listo, no recibo la promesa. Sigamos. Hechos 13:26. ¿Por qué Hechos 13:26? Porque si vamos a nuestras notas, página 13, estoy ubicando donde está el texto, página 13, a mitad de la página, vamos a leer el punto D y el punto A. Los argumentos no sirven como defensa. ¿Qué argumentos? Los argumentos religiosos. Recordemos que esto comenzó en el capítulo 2 y Pablo lo continúa en el capítulo 3. Punto A, a la mitad de la hoja. Primer argumento, versículo 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? Pablo responde, la ventaja de tener la palabra de Dios, pero la desobediencia a la palabra que ellos tienen y poseen, porque Dios se las dio, se las reveló al pueblo judío en el Antiguo Testamento, ellos estaban orgullosos de tenerla, pero eran negligentes en observar la palabra. Y ahí tenemos dos textos, segunda de Crónicas 34:14, ¿verdad? O que sean ignorantes de la palabra, Hechos 13, versículo 26 y 27, que es lo que tiene en pantalla, y vamos a leerlo. Dice así, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Recordemos que uno de los 4 argumentos que ellos tenían en su religión ortodoxa era su raza, ser descendiente de Abraham.
y los que entren vosotros, y de los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros, ¿a quién? A los descendientes de Abraham, los judíos, es enviada la palabra de esta salvación. Versículo 27. ¿Por qué? Explicación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué es lo que está, este es el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está argumentando aquí a oyentes judíos, así como la carta a los romanos? Ellos tienen la palabra de salvación, pero los habitantes de Jerusalén, Poncio Pilato y Herodes, no creyeron en las palabras de Jesús. Por lo tanto, por no creerle, le condenaron a la muerte de cruz. Entonces, uno de sus argumentos es la palabra, la ley. De nada sirve, hermanos, andar con una Biblia debajo del sobaco si yo no la vivo, si yo no la estudio, si yo no la leo. Yo voy a la iglesia con mi Biblia bien entrajadito de corbata, todo chique, como decimos aquí en la frontera, ¿verdad? Llego con una Biblia Thompson de estudio, grande así, tapa de cuero. Me gasté 5.000 pesos en la Thompson y la tengo bajo el brazo. Llego y el predicador dice, vamos a leer Habacuc, capítulo 1. Y yo, aquella Biblia hermosa, ¿verdad? Con el borde dorado, limpito, señal de que no se usa, porque con el tiempo lo dorado de solamente roce de la mano del uso se pierde, ¿verdad? Se va pelando y queda más gris, en mezcla de gris y negro que dorado. Pero aquello está inmaculada, porque es la Biblia del Señor. Y aquel hombre de Dios bien vestido, con su Biblia Thompson de estudio, abre la Biblia y se siente que las hojas van y las hojas vienen. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está Habacuc. Y está buscando, y está buscando, y está buscando. Hasta que se da por vencido y deja la Biblia abierta. ¿Ah? Sí, yo siempre digo, lo mejor es ir al índice. El índice es lo mejor. Antiguamente todos teníamos la misma Biblia y se decía página tal. Hoy no se puede decir página tal porque todos tenemos Biblia distinta más allá de la Biblia digital, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero mostrar con esto, hermanos? Que aquel hermano bien vestido, con una excelente Biblia de estudio como es la Thompson, yo la tengo, ¿ah? Pero que no se lee, que es una parte de la decoración, ¿ah? Parte de la decoración o de la vestimenta del hermano, es la Biblia. Es como la corbata, ¿verdad? Este es el traje para la iglesia y esta es la corbata para la iglesia. Gloria a Dios. Yo usé corbata y traje 8 años. No tengo problema ninguno con eso. No me estoy enfocando a eso. Lo que les estoy mostrando que tener la Biblia no significa que usted y yo seamos salvos o que seamos hijos de Dios por tener una Biblia bajo el brazo. Por más que sea de estudio. La Biblia está para que Dios nos hable. ¿Cómo Dios me habla? Cuando yo abro la Biblia y estudio su palabra, presto atención a su palabra, escucho con atención. ¿Para qué? ¿Por qué escucho y leo? Digo escuchar como un término que antiguamente no tenían las escrituras como la tenemos hoy con la facilidad que tenemos. Entonces la Biblia, siempre vamos a hablar, se va el término escuchar, que en griego es akos. ¿Tá? Pero cuando hablamos de escuchar, escuchar con atención, llevemos ese término a la lectura, leer con atención, darle sentido a las palabras, como le estamos dando sentido a todo lo que estamos leyendo aquí. Yo no
Ni yo ni Jesucristo le pide que sea usted un experto en gramática. Yo no lo soy. Mi conocimiento es básico. Pero sí lo que el Señor nos pide, que nos esforcemos y seamos valientes. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medites de mañana. No, no solo de mañana, de día y de noche. Con el propósito para que guardes y hagas conforme a todo, no algunas cosas, lo que en él está escrito. Entonces, es una promesa esto, lo que le dije anteriormente, mandamiento, pero acá viene la promesa. Entonces, ¿cuándo? Cuando yo leo la palabra, medito en ella y la guardo. Entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Dice así. A ver, ¿qué acabo de citar? ¿Qué parte de la Biblia acabo de citar? ¿Lo sale? Josué 1:7 al 9. Muy bien, muy bien. Esto que cité es versículo 8, pero muy bien, Ignacio. Todos nosotros teníamos que tener este versículo grabado en nuestra mente, como estudiante de la Biblia. ¿Qué es meditar? Es tomarse tiempo para pensar. Tomarse tiempo para pensar. Yo ayer le decía a los hermanos, todos nosotros tenemos un versículo gospel, ¿verdad? ¿Cuál es ese versículo gospel? El que está pegado a la ladera. Alguna reunión de varones, de damas, esos souvenirs que nos dan con los versículos. Entonces, con el imán vamos y lo pegamos en la ladera, ¿verdad? Entonces, nos levantamos de mañana para preparar el desayuno, estamos sacando la leche, las cosas de la ladera, cerramos la puerta y leemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que en la clase de hermenéutica lo analizamos hasta por las dudas. Decimos, qué bueno. Hicimos una pequeña oración y nos fuimos a trabajar. Llega la noche, el predicador dice, hermanos, ¿cuándo han leído la palabra del Señor? Yo levanto mi mano porque yo leí Filipenses 4:13, que lo tengo pegadito en la puerta de la ladera. La pregunta es, ¿yo medité sobre ese versículo? ¿Yo leí el contexto? ¿Quién está hablando en ese versículo? ¿A quién le está hablando? ¿Por qué dice eso? ¿Qué significa que todo lo puedo en Cristo? ¿Puedo pecar? Porque si todo lo puedo en Cristo, entonces puedo pecar. Todo puedo pecar. ¿Está diciendo que todo lo puedo pecar? ¿Está diciendo que soy invencible? Porque todo lo puedo. Eso es meditar, hermanos. No es leer a la rápida, es tomarse tiempo. Continuemos para seguir el viaje, así terminamos el tema de condenación. Versículo 4 al 5. De ninguna manera, antes bien sea Dios verás. O sea, el contexto de esto, que la palabra de Dios no deja de ser infalible porque algunos judíos no crean en ella, ¿verdad? Y entonces está diciendo de ninguna manera la palabra de Dios pierde valor ante la incredulidad de los judíos. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Está citando el Antiguo Testamento, una parte del Antiguo Testamento, como está escrito, Antiguo Testamento, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, ahí se incluye el apóstol Pablo, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Pregunta, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, otra vez la misma frase. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y ahora vamos a analizar rápidamente. Yo le voy a leer el versículo 4 en la versión Dios habla hoy y preste atención. De ninguna manera, al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todos los hombres sean mentirosos. Así lo dice la Escritura. Serán tenidos por justos
en lo que dicen y saldrán vencedores cuando te juzguen. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo ahí en el versículo 4? Primero está afirmando que la mentira del hombre, las injusticias del hombre, la incredulidad del hombre no le quita veracidad a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a lo que Dios está hablando a través de su palabra. Que las injusticias de los hombres que hacen resaltar que la justicia de Dios, entonces puedo decir, bueno, si yo soy tan injusto que yo hago que Dios sea bueno, que Dios no me va a poder juzgar, porque si no fuera porque yo soy malo, Dios no es bueno. No. Eso es lo que está diciendo en el versículo 5. En el versículo 6, tira por tierra ese pensamiento. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si ese es el pensamiento, ¿verdad?, del ser humano, que sus injusticias resaltan la bondad de Dios, por lo tanto no merecen ser castigados, ¿verdad? Es como el mundano que es moralmente correcto y dice, yo soy una persona buena, Dios no me puede castigar. Claro que no ha venido caminando como hemos venido caminando nosotros en el pasillo de la condenación, en estos 3 primeros capítulos de Romanos. Claro que no ha entendido que la religión nos salva, que la moralidad nos salva. Claro que no ha entendido que no tiene cómo justificarse delante de Dios, porque Dios ha dado evidencia de su existencia a través de la creación y una evidencia interna en el ser humano a través de la conciencia. Todo eso no lo sabe porque no ha caminado como nosotros en estos 3 capítulos de Romanos. Y el apóstol Pablo está mostrando la condenación del hombre y está tirando uno a uno los argumentos que muchas veces escuchamos cuando le hablamos a las personas de Dios, sus justificaciones. No hay justificación, porque el hombre no se tiene que justificar para no ser condenado. El hombre ya está condenado. El hombre lo que tiene que buscar es la justicia de Dios. Que es lo que vamos a ver la clase que viene cuando empecemos con justificación. Entonces, hermanos, ¿qué queda claro de todo lo que hemos leído? Queda claro, hermanos, la condición del ser humano universal. ¿Cuál es? Condenado. Condenado. Sigamos. Romanos 7 y 8. Pero, una conclusión adversativa, una pausa en lo que viene hablando para contrastar con los versículos anteriores. Si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? El mismo argumento del versículo 5, pero ahora en vez de la injusticia, la mentira. Versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia, cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Sigue diciendo lo mismo. Aquí estamos viendo 3 argumentos. Vamos a nuestras notas en la página 13 y vamos a leer, leímos el punto A, vamos a leer el punto B y el punto C. El primer argumento, ¿verdad? La ventaja de ser judío. El segundo argumento, que está en el versículo 3 y 4, el que ya hemos leído, algunos no han creído. Su incredulidad habría hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, la promesa, recordemos que Israel es el pueblo escogido del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero la incredulidad de aquel pueblo escogido no hace nula la palabra de Dios o sus promesas. La respuesta es no. Dios es veraz. El hombre es mentiroso para que sea Dios veraz.
Punto C, el tercer argumento, versículos 5 y 6, si mi pecado hace resaltar la justicia de Cristo, ¿por qué me castiga entonces? Esto es injusticia. Respuesta, en ninguna manera, como ya lo vimos. Versículo 6, Dios no es injusto, de lo contrario no podría juzgar. Él juzga mi pecado, no los méritos de Cristo. Y llegamos al punto D, que son los versículos que acabamos de leer, cuarto argumento. Y si por mi pecado Dios es glorificado, hagamos males para que vengan bienes, como termina el versículo 8. Respuesta, para los que razonan de esta manera, su condenación es justa. El mismo versículo 8. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está argumentando Pablo? Está argumentando contra los argumentos, 4 argumentos como acabamos de leer, ¿verdad? Dentro del contexto de los argumentos del pueblo judío, sigue tirando abajo sus argumentos. Y acá lo tenemos en pantalla, los 4 argumentos, para poder analizarlos un poquito más en profundidad. Primer argumento, parental. ¿Qué significa la palabra parental? Significa que la salvación por herencia. Como yo era descendiente, pariente de Abraham, pensaban que eran salvos, ¿verdad? Y que tenían el cielo ganado. Por parafrasear un poco. Hay un texto que yo quiero analizar en esta noche. Invito a abrir sus Biblias en Hechos 16:31. Tenemos 6 minutos, o si me prestan 10 minutos más. Si usted se aguanta 10 minutos más, gloria a Dios. Recuerde que usted está 1 hora y media y yo para preparar una clase estoy varios días. Así que si le robo 10 minutos, usted no se va a enojar. Va a decir, no, profe, por favor, vamos hasta la 1 de la mañana si quiere. Bueno, gloria a Dios, si usted quiere, yo no tengo problema. No, quede tranquilo que vamos a comer. Vamos a comer. Hechos 16, versículo 31 al 33. Algo que yo también lo he escuchado en algunas congregaciones. ¿Encontró? Como decimos en la iglesia. Dígame en el que encontró. Bueno, dice así Hechos 16, 31. Acá es la historia de Pablo y Silas, que estaban en la cárcel. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es Pablo y Silas hablándole al carcelero. ¿Cuántas veces nosotros como predicadores, me incluyo, no quedo por fuera de esto, decimos, crea en el Señor, serás salvo tú y tu casa? Pero el mismo predicador el domingo siguiente dice y habla de que la salvación es personal. Bueno, si la salvación es personal y yo creo en Jesucristo, porque yo crea, mi hijo va a ser salvo, o él tiene que creer en Jesucristo y entregar su vida a Cristo como yo entregué para ser salvo. Estoy haciendo preguntas para hacerle pensar, son retóricas. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y, conjunción, a todos los que estaban en su casa. Su esposa, sus hijos, vamos a suponer la suegra, ¿verdad? Entonces le predicaron a toda la familia. No fue que le predicaron al carcelero y él se salvó y toda su familia fue salva porque él creyó. Porque la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Pero sigamos, versículo 33. Y él, ¿quién? El apóstol Pablo, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué dice ahí? Lo que estábamos hablando hoy, se bautizó él con todos los suyos.
La salvación es personal, hermano. Entonces, porque yo sea pastor, mis hijos no van a ser salvos. Mis hijos necesitan entregar su vida a Cristo, creer en Jesucristo y caminar con Jesucristo. Yo quisiera que mi fe salvara a mis hijos, y se lo digo de verdad. Pero voy a la luz de la palabra y sé que la salvación es personal. ¿Qué hago yo como padre que tengo hijos que están fuera del camino? Yo tengo hijos fuera del camino. ¿Qué hago como padre? Oro. Creo en las promesas del Señor. Creo que la misma gracia y misericordia que un día me abrió los ojos a mí y me hizo voluntario, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, le puede hacer voluntario a ellos. Creo que la palabra que le hemos enseñado con su madre desde chico, las escuelas dominicales, los cultos que ellos participaron, creo que esa palabra, esa semilla, en el momento menos esperado puede echar raíces y empezar a brotar. Pero yo sé que porque yo crea, no quiere decir que mi hijo sea salvo. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijo esto al centurión? Contexto histórico. Porque era la era, todavía seguía la era patriarcal, lo que creía el padre, lo creía la familia. O le seguía la familia. Pero en el contexto de la palabra, claramente las palabras del apóstol Pablo fueron las de que despertaron el corazón del carcelero y de toda su familia a creer en Jesucristo. Porque la promesa es: cree en el Señor Jesucristo. Y serás, le está hablando tiempo futuro porque él todavía no había creído. Serás salvo tú y tu casa. ¿Tu casa cuando qué? Cuando vean tu testimonio, tu cambio, tu transformación, vean a Jesucristo en tu vida como padre de familia, eso puede producir en tus hijos el despertar a la gracia y a la misericordia. En este caso, esta familia fue salva, la promesa se cumplió ese mismo día. ¿Por qué se cumplió? Porque vemos, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que el apóstol Pablo le habló esto y el carcelero lo llevó a su casa. ¿Y por qué lo llevó a su casa? Porque Pablo le dijo, que le dijo en el 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la casa no estaba presente ahí donde estaba el carcelero, porque estaba frente a la cárcel. Así que el apóstol Pablo y Silas fueron llevados por el carcelero a su casa. Y cuando escucharon la palabra del Señor, sin duda alguna, se despertó la fe en ellos. Y como se despertó la fe en ellos, tomaron la decisión de bautizarse. En ese mismo momento. En ese mismo momento, una casa, un oikos en griego, una casa luz, se estableció en aquella ciudad. ¿Sería ese uno de los propósitos de que Pablo y Silas fueran encarcelados injustamente? Dios tiene planes tan perfectos que aún los momentos más difíciles parece que redundan en beneficio para su reino. ¿Será que Pablo ya había escrito Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, todas, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, hermanos, tiremos abajo este argumento que a veces está, a veces por ignorancia, a veces por no interpretar el texto, decir que si cree el padre, los hijos van a ser salvos. Toda su familia va a salvo porque el padre creyó. No, tienen la posibilidad de salvación, pero no la certeza. Porque la certeza de salvación viene cuando hay convicción de pecado, arrepentimiento, fe en Jesucristo y volverse a Dios, conversión. Si no hay eso, mira, hermano, no hay salvación.
Por más que usted y yo queramos que nuestros hijos sean salvos, yo conozco la palabra lo suficiente para saber que la salvación es personal. El segundo argumento, la incredulidad. La incredulidad del ser humano no anula las promesas y el contenido de la palabra de Dios, como ya vimos. Tercer argumento, mi injusticia hace más justo a Dios. La injusticia de los hombres que se muestra en el contraste de la justicia divina, la santidad y la bondad de Dios, pero no por esto se van a salvar del juicio o el juicio es anulado. Cuarto argumento, mi maldad hace más bueno a Dios. La maldad del ser humano muestra eso. ¿Qué muestra? Su maldad. Así como la bondad de Dios muestra ¿a quién? A Dios. Dios no necesita de la maldad del hombre para ser bueno, para mostrar su bondad, porque es parte de sus atributos, la bondad. Y ese es uno de los atributos que ha compartido con nosotros. Valga la redundancia, por su pura bondad, porque es uno de los 9 puntos del fruto del Espíritu Santo. Así que es un atributo de Dios transferible, como lo es el amor, como lo es la paz, el gozo, la mansedumbre, la paciencia, la templanza, la fe. No que Dios necesite fe. Imagínense si Dios necesita fe. Estamos en el horno. Cuando dice la fe dentro del don del Espíritu Santo, ¿verdad? Del fruto del Espíritu Santo, perdón. Cuando habla de la fe, está hablando de la fe que surge a través de la palabra, que es un regalo de Dios. La fe también es un don de Dios, como dice Efesios 2:8. Entonces, hermanos, estos 4 argumentos no sirven de nada para justificarnos y salir de la condición de condenados a la muerte. Cuando hablo de la muerte, no estoy hablando solo de la muerte natural, estoy hablando de la segunda muerte, del infierno. Seguimos. Ya me pasé 5 minutos. Muy bien. Bueno, por lo menos llegamos al capítulo 3. A partir de la clase que viene veremos del versículo 9 en adelante. Ya les voy a estar pasando el libro, le voy a estar pasando el tema siguiente, que es justificación, que ustedes no lo tienen, ¿verdad? Muy bien, ahora sí. ¿Alguna pregunta que pueda responder rápidamente? No me diga, pastor, el bautismo. No, puede preguntar igual. ¿Quedó claro? Bueno, así espero. Que haya quedado claro, que me hayan entendido. Que hayan entendido lo que es religión según el apóstol Pablo. Sí, Mario. Acá en el último cosa que leímos De Hechos. ahí en Hechos, confirma nuevamente, al igual que muchísimos versículos más que hay en las escrituras, de que el bautismo era instantáneo, Le digo porque a mí me pusieron traba durante mucho tiempo para ser bautizado. Por nada, simplemente porque yo era el único que iba para bautismo. Entonces, ahí lo que hicieron fue que durante todo ese tiempo, unos 5 meses más o menos, para ser bautizado. Simplemente porque no habían otras personas para ser bautizado. Bueno, gracias a Dios que no te moriste en esos 5 meses, si no, no entraba a decir. No, sino por eso, sino porque el que no era bautizado no podía tener oportunidades, no podía predicar, no podía hacer nada. Sí. Cuando lleguemos a Romanos capítulo 6, vamos a tocar el tema del bautismo. Y ahí vamos a poder profundizar un poco más si algo no quedó claro.
ahí vamos a aclarar un poco más. Entendamos que el capítulo 6, 7 y 8 es la tercera columna de Romanos que habla de la santificación. Cómo Dios nos declara santos. Cuando decimos en la iglesia, o decimos nosotros, santo, solo Dios. No, 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 usted también y yo también. Somos declarados santos. Lo que pasa es que nosotros pensamos en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Que algún pecado cometemos todos los días. Entonces, pero es lo que Dios declara de nosotros. Y si Dios declara algo, ¿quién soy yo para ir contradecirlo? ¿Ah? Muy bien en la acotación, Mario. ¿Algo más? Si no, oramos. Muy bien. Cualquier pregunta, lo que le digo cada clase, me puede preguntar de forma personal. Para la clase que viene, ya le voy a pasar en el correo de la semana lo que falta del libro, o sea, el capítulo 3 y 4. Y voy a poner algunas preguntitas que están en el mismo libro que les estoy compartiendo, pero algunas, quede tranquilo, para que usted vaya respondiendo. ¿Ah? Y yo ahí me entero si usted está entendiendo o no está entendiendo. Pero tiene que responder, ¿eh? ¿Ah? Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a mi amigo Pastor Freddy si nos despida en oración, un hombre de Dios con todas las letras, un siervo del Dios Altísimo. ¿Verdad? Qué privilegio. ¿Qué categoría, eh? Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo, Señor, donde podemos, Señor, escudriñar tu palabra, Sí, Jesús. aprender, volver, Señor Jesús, a la esencia. Sí, Padre. Señor, y quiero bendecir, Señor, a cada uno de estos estudiantes que Sí, Señor. estamos, Señor Jesús, escudriñando no solo, sino atesorando esa palabra en nuestros Sí, corazones. Jesús. Padre, yo bendigo la vida de tu siervo también, que con amor, que con denuedo, Señor, prepara sus clases, planifica, Señor. Sí, Jesús. Gracias, porque, Señor, podemos, Señor, ir un poquito más allá de lo que hemos aprendido. Sí, Padre. Señor, podemos confrontar quizás alguna opinión, Padre Celestial. Y gracias, Señor, porque podemos, Señor, ir a tu palabra y sobre ella Sí, sostenernos. Jesús. Yo quiero pedirte que tú vengas, oh Dios, a mantener este grupo, Padre. Sí, No Padre. permitas que nada ni nadie, Señor Jesús, quiera, Señor, quitar el deseo. Coloca el deseo, Señor, por ir, Padre. Nos En quedan nombre varios de Jesús. capítulos, pero ayúdanos, oh Dios, a entender de que en esos capítulos tú nos vas a hablar, Sí, Jesús. nos vas a enseñar, tú nos vas a ordenar, Padre. Sí, Padre. Señor, en tu nombre pedimos que tú nos ayudes, oh Dios, Señor, ir por encima de lo que está instituido, Padre. Sí, Jesús. Señor, nos volvemos, Señor, en tu nombre contra todo aquello que fue, Señor, un convencionalismo humano. Señor, no queremos ser Sí, religiosos, Padre. Sí, Ayúdanos, Señor, Sí, a trascender la religión, Sí, verte a través de las Escrituras, Señor, Sí, Jesús. conocerte a través de las Escrituras, Señor, Sí, y Padre. amarte, Señor, Sí, a Jesús. través de ello. Gracias de verdad, Espíritu Sí, Santo. Jesús. Muchas gracias. Amén y amén, Jesús. Que el Señor los bendiga. Martes que viene, 19 horas, vamos a estar con los tertulianos. 19:30, ¿no? Sí, 19:30, Sí. ya. 19:30 con los tertulianos en la radio Yalón. Yo voy a estar compartiendo el link. Y vamos a estar hablando sobre la familia, el legado, que justamente tiene algo y mucho que ver con lo que vimos en Hechos capítulo 16. ¿Ah? Así que los que puedan participar están invitados. Que el Señor les bendiga, bendiga sus congregaciones, sus pastores, los líderes de su congregación. Sigamos firmes y adelantes, porque nosotros ya pasamos por el pasillo de la condenación y hoy estamos disfrutando de la justificación, la santificación y la transformación que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Bendiciones. Que el Señor les bendiga a todos.